Hola amigos, soy Javadez. Bienvenidos a este vídeo especial de 500 suscriptores. En primer lugar, sabéis lo que os tengo que decir. Os tengo que dar las gracias por suscribiros, por seguirme, por darle a likes, por darle a me gusta, por todo, ¿de acuerdo? El canal ha crecido enormemente en las últimas semanas. Parece mentira que empezara en abril y ya seamos 500 personas. ¿De acuerdo? Así que en esta ocasión, en vez de verme hablando durante 10 o 20 minutos sobre cosas raras, sobre planes futuros que a veces ni se cumplen, en vez de eso vamos a hacer algo diferente. Vamos a programar, pero de otra manera, ¿de acuerdo? Es una sorpresa. Apenas tengo una hoja de código, ¿de acuerdo? Y pensaréis, no será tan importante si cabe solo en una hoja, no será nada. Bueno, vosotros mismos lo veréis. Así que, antes de empezar, de nuevo, dejadme que os diga, estoy sorprendido por la velocidad a la que está creciendo esto, porque realmente no me dedico a subir vídeos de Call of Duty, ni de FIFA, ni de gatitos, o de accidentes de motos, o cosas así. Solo son vídeos de programación. Si al menos fueran interfaces gráficas o algo, pero solo son videojuegos, así que no entiendo que haya tantas personas a las que les interese esto, pero parece que es así, me alegro, de acuerdo. Muchas gracias a todos, como os decía, y empezamos el episodio. A ver si os gusta lo que vamos a hacer hoy. Bien, aquí estamos en Google Chrome. Os estaréis preguntando qué hacemos exactamente aquí. ¿No he dicho acaso que vamos a hacer un poco de programación en 3D? ¿Por qué no tengo abierto ningún IDE, ningún programa como Eclipse? ¿Qué vamos a hacer exactamente? Bien, en primer lugar, en ningún momento he dicho que vayamos a usar Java. En esta ocasión vamos a usar JavaScript. Porque ya sabéis, soy JavaDev y en ningún momento he dicho que fuera por Java o por JavaScript. Realmente Java es mi lenguaje favorito, pero eso no significa que no conozca otros. Además, cuantos más lenguajes conozcamos, mejor, porque mejor educados estaremos en la programación y más versátiles seremos trabajando. Por otro lado, no os preocupéis si no sabéis nada de JavaScript. Con que conozcáis cualquier lenguaje de programación, ya estaréis bien para aprender cualquier otro. Porque lo difícil es aprender en sí la noción de programar. Los lenguajes son fáciles, ya que solo cambia la sintaxis. Siempre y cuando estemos dentro de los lenguajes orientados a objetos, más o menos nos entenderemos perfectamente. Si usamos lenguajes nativos como el ensamblador, las cosas ya cambian, pero eso está fuera de lo normal. Así que bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar 3D desde el navegador? Bueno, vamos a utilizar un editor de JavaScript que funciona desde una página web, muy sencillo. Para eso, solo tenéis que ir a la siguiente dirección, www.gamingjs.com/ice, y enseguida veréis que carga esta cosa tan simple y a la vez tan bonita. Nos encontramos ante un editor, como os he dicho, que funciona online. Es decir, podemos escribir aquí nuestro código de JavaScript y veremos en tiempo real el resultado. Además, este editor está especialmente preparado para trabajar con 3D. ¿De acuerdo? Observad aquí. Como veréis, se importa una biblioteca llamada Tree.js. Es una biblioteca preparada para hacer juegos en 3D con JavaScript. De acuerdo. Esto está muy bien y este código es lo que corresponde al objeto que está rotando al fondo. Así que si cambiáis ciertas cosas, podéis probar algunos cambios, a ver qué hacen los parámetros. Unas cuantas advertencias antes de ir más adelante. Os recomiendo muy encarecidamente que para esto utilicéis Chrome. Actualmente, de todos los navegadores, Chrome tiene el motor más potente para trabajar con gráficos 3D. ¿De acuerdo? Es posible que Internet Explorer y Firefox funcionen igual de bien, pero no os lo puedo garantizar porque depende en gran medida de la versión que tengáis. Chrome funciona siempre, en cambio Internet Explorer necesita una versión relativamente nueva. Firefox, por su lado, también debería funcionar sin problemas, pero más de lo mismo, si la versión es muy vieja, habrá problemas. ¿De acuerdo? En cuanto a Safari, no estoy muy seguro. Creo que Safari utiliza el mismo motor que Chrome, así que debería estar bien, pero probadlo en cualquier caso. De todas formas, lo dicho, os recomiendo que utilicéis Chrome. ¿De acuerdo? En segundo lugar,
puede suceder que si cambiáis ciertos parámetros, el editor se atranque y pasen problemas extraños y seáis incapaces de modificar el código que ha roto el proyecto. Es decir, es como si se hubiera quedado inútil. Para arreglar este problema, en la dirección, si se hubiera roto, escribís interrogación E. Los que sepáis un poco de programación, sabréis que esto sirve para mandar un parámetro por GET, con la cabecera HTTP. Y normalmente esto se envía a un código PHP que hace cosas. Así que le enviamos la E, que significa editar. En el modo de edición no tendremos el código ejecutándose, solo tendremos el texto. Así que en el texto podéis cambiar lo que estuviera roto o borrarlo y luego volver a la página normal y todo volverá a ir, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, esta demo está muy bien, pero sería mejor si podemos crear algunas cosas nosotros mismos. Como os he comentado, como esto es un episodio especial, vamos a jugar un poco con el 3D. Vamos a hacer algo que no hacemos muy a menudo. De hecho, varias cosas. En primer lugar, vamos a usar JavaScript, cosa que no habíamos utilizado hasta el momento. Y en segundo lugar, vamos a trabajar con 3D, cosa que tampoco habíamos hecho hasta el momento. Como siempre os digo, tarde o temprano, cuando hayamos casi resuelto el juego de rol 2D, probablemente estaría bien empezar una serie para hacer un juego 3D. Me encantaría. Pero, por ahora, vamos a hacer esto, que es fácil y divertido. Y espero que le perdáis el respeto al 3D. Todo el mundo cree que es intimidatorio, difícil e implica matemáticas muy avanzadas. Lo cual es cierto si tuviéramos que empezar desde cero, es decir, crear el motor de dibujo y todo. Pero, en este caso, como esto utiliza bibliotecas ya preparadas, no hay que hacer mucho menos instruir al motor sobre qué formas dibujar, dónde y cómo, ¿de acuerdo? Así que, simplemente, dadle a este botón de aquí y elegid New para hacer un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo, por ejemplo, formas especial 500 suscriptores, ¿de acuerdo? Y elegid la plantilla de proyecto de inicio 3D, ¿de acuerdo? Darle a guardar y se abrirá esta cosa. Como veis, ya no tenemos nada rotando, eso es porque no estamos haciendo nada actualmente. Una cosa que os alegrará es que nadie se enfade, pero este editor está hecho para tontos, por así decirlo. Lo cual, no me malinterpretéis, es bueno. Cuando estamos haciendo algo nuevo, que suele ser difícil, se agradece toda la ayuda que podamos obtener. Y en este caso, observad, hay comentarios colocados que nos explican qué hacen las cosas y cómo lo hacen. Incluso este comentario nos dice: empieza a escribir en la siguiente línea. Muchas gracias, no me lo imaginaba. Bien, vamos a echar un repaso. Bueno, como veis aquí hay etiquetas de HTML5, como el cuerpo y las partes del script, donde suele incluirse JavaScript. Y aquí se han invocado dos documentos de JavaScript, que son las librerías que utiliza este editor para funcionar. Three.js, como os he dicho, es una librería, un framework que hace posible crear juegos 3D en JavaScript. Juegos maravillosos porque pueden ser jugados en prácticamente cualquier navegador. Como os he dicho, Chrome es el ideal, pero técnicamente cuanto más avanza la tecnología podría jugarse en cualquier otro. Podría jugarse en cualquier sistema operativo y en ordenadores de potencia muy variable, así que en cierto modo esto no es muy diferente de Java. Una de las ventajas de Java es que también funciona en diferentes sistemas operativos y prácticamente de forma universal. Bien, así que lo primero que hace este proyecto es incluir estos archivos. Todo parece muy fácil, pero si abrís alguno de estos archivos veréis que no es fácil en absoluto, ya que por ejemplo Three.js no sé si tiene unas 2000 líneas de código bastante difícil que involucra matemáticas, vectores y matrices. Todo lo necesario para dibujar formas 3D y demás cosas. Pero, por suerte, eso ya está hecho y nosotros no tenemos que preocuparnos. Seguimos. Este comentario. Aquí es donde pasarán las cosas en nuestro juego. Bien, lo que hace es crear una escena nueva, tree scene. Es decir, crea la escena de juego. La zona donde se va a dibujar todo. Siguiente comentario. Eso es lo que mira las cosas, es decir, la cámara. Se fija primero el aspecto que va a tener, digamos, la ventana. Y fijaros, es fácil entenderlo. Si sabéis Java algo de programación, estaréis como en casa. El aspect ratio se determina dividiendo el ancho interno de la ventana entre el alto interno de la ventana, lo cual nos da
si es una pantalla cuadrada, una pantalla panorámica, como en mi caso. Bien, luego tenemos la cámara. Como veis, de nuevo, el objeto tree crea la cámara. Por ahora no voy a explicaros qué son estos parámetros, no son muy importantes realmente. El más importante de todos es este 75 marca en qué punto está, digamos, haciendo zoom la cámara. Cuanto más pequeño es el número, más enfocada está, y cuanto más grande, más lejos está del objetivo, ¿de acuerdo? Y por último, cámara, posición Z, 500. Si sabéis algo de matemática muy básica, ojo, no hace falta ser universitario, nada por el estilo. Sabéis que normalmente en el espacio tridimensional existen tres ejes, el X, el Y y el Z. La X es el eje horizontal, la Y es el eje vertical y la Z es la profundidad. Bien, pues esto significa que la cámara está situada en el nivel 500 de profundidad. Supuestamente la escena comienza en el nivel 1000. En el nivel 0, perdón. Y 500 está pues 500 posiciones más adelante. Nada complicado. A continuación, se añade la cámara a la escena. Todo esto, como veis, es fácil de leer y fácil de deducir, ya que la sintaxis con la que ha sido creado tree es muy amigable y muy fácil de entender. Seguimos. Siguiente comentario. Esto dibujará lo que la cámara está viendo en la pantalla. Se crea un motor de dibujo, lo cual se extrae directamente de Tree Canvas Renderer. Canvas, por si no lo sabéis, es un elemento en HTML5 sobre el cual se puede dibujar. Normalmente se utiliza para hacer dibujos en 2D, pero en este caso veis que la biblioteca de Tree, de alguna forma ingeniosa, lo utiliza para dibujar 3D. ¿De acuerdo? No tenemos que preocuparnos de nada de nuevo. Tree nos lo prepara todo. A continuación se fija el tamaño del motor de dibujo. Como veis, de nuevo se utiliza el ancho y el alto de la ventana. Por último, se añade el canvas o el sitio en el cual se va a dibujar a la página web, ya que si no, no lo podríamos ver. ¿De acuerdo? Si sabéis algo de JavaScript, sabéis que esto utiliza el DOM, que es el modelo orientado al documento, que es simplemente una manera de acceder a los diferentes elementos que hay dentro de la marcación de HTML5. Si no entendéis nada de diseño web, no os preocupéis, solo os estoy contando detalles por si los entendéis, pero si no, no pasa nada, porque realmente tampoco importa. En resumen, lo que hace esto es añadir la zona de dibujo a la página web. Muy bien. Bien, aquí es donde tenemos que escribir nuestro código, y por último veréis que aquí hay un comentario más tarde en el que pone: ahora muestra lo que la cámara ve en pantalla. Es decir, motor de dibujo, dibújame la escena y la cámara. Ya está. Bien. Ahora, sería agradable que podamos ver algo de verdad en la pantalla. Como antes veíamos la forma de varios lados con la rejilla. Bien, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a hacer una variable llamada forma y le vamos a iniciar de la siguiente manera: new 3.canvas perdón, me he equivocado, 3.sphere o esfera geometry. ¿De acuerdo? Y como veis, cada vez que necesitemos invocar un método 3D, siempre acudimos a la biblioteca tree y luego a sus métodos y propiedades que hagan falta. Esto no es diferente de Java o de la mayoría de lenguajes orientados a objetos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Vamos a darle 100. Ahora os explico qué es 100 exactamente. Bueno, os lo voy a decir ya porque no es ningún misterio. 100 es el tamaño que va a tener la esfera. Como veis, nada difícil. Ahora, var cobertura. Y esto va a ser igual a new 3 con dos es punto mesh normal material. Bien, esto lo que va a hacer es cubrir la forma con algo, porque la forma de por sí, imaginadla como si fuera una rejilla hecha por barras de acero o algo así, pero que no tiene nada que la cubra, es transparente. Si le damos esta cobertura, le estamos dando ya algo que la tape. La cobertura, en este vídeo no lo vamos a ver, pero para que lo sepáis en general, puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, puede ser de tipo plástico, de tipo metálico, de tipo rocoso, lo cual influye en la textura que tendrá y en cómo brillará la luz. Por supuesto, le podemos dar nuestra propia textura, podríamos darle pelo de animal o
cuero para que sea como una pelota de fútbol. Para que entendáis la idea, simplemente es el aspecto que tendrá la cobertura de la forma, ¿de acuerdo? Así que bien, tenemos la cobertura. ¿Qué más necesitamos? Ahora vamos a crear el propio objeto, var esfera. Y esto va a ser igual a lo siguiente. New 3.mesh, que es para crear la forma. A ello le tenemos que dar dos cosas, la forma y la cobertura. Estos dos objetos ya los hemos creado antes, recordad, en las dos líneas anteriores. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir esto a la escena para que aparezca. Scene.add, escena.añadir, y a ello le añadimos la esfera. Bien, como veis ya ha aparecido algo. Os doy un poco de instrucciones más. Como veis, update está marcado con un tick. Eso significa que el editor se actualizará automáticamente cada vez que escribamos algo en el código. Si queréis podéis apagarlo para escribir tranquilos, y cuando consideréis que ya habéis hecho lo que tengáis que hacer le dais a update y se actualiza, ¿de acuerdo? Si queréis ver bien lo que estáis haciendo le dais a hide code, esconder código, y así veis en todo su glorioso color el objeto que acabamos de crear. Muy bien. Así que ya tenemos nuestra esfera. Bien. Problemas. Como notaréis, es una esfera, correcto, pero parece una esfera de los tiempos de la PlayStation 1 o incluso más primitivo todavía. Es un 3D absolutamente básico. Bien, normalmente os voy a descubrir un gran secreto. Los círculos y las esferas no existen en los ordenadores. En una imagen 2D, el círculo no es más que una combinación de pequeños cuadraditos, los píxeles, que combinados de una forma inteligente, con diferentes transparencias, desde lejos crean la ilusión de un círculo perfecto. Es decir, cuanto más alta es la resolución, más circular se ve la forma. Bien, en este caso sucede lo mismo con los objetos tridimensionales. Todos los objetos tridimensionales están formados por polígonos o formas cuadradas, ¿de acuerdo? Según la tecnología que use el driver de la tarjeta gráfica, puede hacerse de dos formas. Normalmente pueden dibujarse cuadrados o triángulos, lo cual, observad, no es muy diferente porque la suma de dos triángulos acaba formando un cuadrado. Al final son cuestiones técnicas que no nos van a afectar en absoluto, así que no os preocupéis mucho por eso. Bien, la cuestión, todo eso no me importa, ¿verdad? Lo que me importa es que quiero que mi bola sea redonda, y no lo es. ¿Cómo lo hacemos? Cuando digo redonda quiero decir perfectamente redonda. Bien, la clave en este punto va a ser jugar con los parámetros a la hora de crear la esfera. Bien, podemos meterle dos parámetros más. Observad, podemos escribir 20 y 20. Voy a darle update y como veis, esto ha cambiado bastante. Ahora es más perfecta. De hecho, si no estuvieran las líneas blancas que nos muestran los separadores, probablemente incluso se vería bien. Sería difícil distinguir los cuadraditos. Os explico. ¿Qué son los dos 20 que he añadido? El primer 20 corresponde al tamaño de polígonos horizontales que estamos utilizando, y el segundo al tamaño de polígonos verticales. Para que se vea la diferencia, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir esto, por ejemplo, a 100. Y vamos a darle update de nuevo. Bien, observad. Las líneas verticales que parten la esfera ahora son muchísimas, pero las líneas horizontales siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque ahora la esfera consta de un total de 100 columnas, por así decirlo, y de 20 filas, que es justo lo que hemos introducido. Por supuesto, si introduzco aquí otro 100 y lo actualizamos, observad, ahora la esfera es mucho más perfecta. De hecho, en este punto, si pudiéramos quitar las líneas blancas, veríamos una esfera perfecta, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, una nota sobre esto. Esto tal vez lo hayáis oído alguna vez. Se trata de la cantidad de polígonos que forman los objetos. Me acuerdo que cuando era pequeño leía las revistas de la PlayStation 1 y me hacía gracia cómo cuando salía cada vez un nuevo Gran Turismo, que por aquel entonces era el juego con los mejores gráficos que podía haber en la PlayStation 1, siempre se decía cómo cada vez se utilizaban muchos más polígonos para representar a los coches, con lo cual cada vez los gráficos eran mejores y mejores y mejores. Bien,
Obviamente, cuantos más polígonos tiene un objeto, más tiene que trabajar nuestro ordenador para dibujarlo, y más se esfuerza la tarjeta gráfica. Bien, en este caso, supongo que para mi ordenador es un esfuerzo ridículo, ya que aunque mi ordenador no es ninguna máquina de matar, realmente es un ordenador de lo más básico, tiene una tecnología sobrada para dibujar estos objetos. Tiene una tarjeta gráfica de 1 GB, tiene 8 GB de RAM y un i3 como procesador. Como os he dicho, no es ninguna máquina de matar, no va a permitirme jugar a Far Cry 4 o a Assassin's Creed Unity a tope, pero nos permite dibujar estos objetos tan simples sin ningún problema, ¿de acuerdo? Solo quería que tuvierais en cuenta esto. La gracia es encontrar el equilibrio. Por ejemplo, si en vez de 100 podemos poner 50 y la apariencia es aproximadamente la misma, entonces, ¿por qué no? Si va a parecer casi lo mismo, pero estamos consumiendo menos potencia, esto sería la clave para ser eficiente, utilizar el mínimo número de polígonos posibles sin que se resientan los gráficos demasiado, ¿de acuerdo? Bien, esto es una forma, pero por supuesto, ¿por qué no hacemos algunas formas más? Vamos a divertirnos. Bien, hemos hecho una esfera, ahora vamos a hacer otra forma muy universal, que es el cubo. Var forma. No os preocupéis por el hecho de que estemos usando la misma variable, puesto que esto la dibuja, ya la tenemos dibujada. Ahora, aunque forma, cobertura y demás objetos que podamos reciclar de nombre cambien su valor, eso no va a hacer que nuestra esfera desaparezca, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear nuestro cubo. Vamos a llamarlo varForma de nuevo, igual a new 3. Bien, antes usamos la geometría de esfera. ¿Qué vamos a usar ahora? La Cube Geometry. Como veis, esto no es chino ni nada por el estilo, solo es inglés y se entiende perfectamente. Vamos a crear un cubo de la siguiente manera. El cubo, como podríais imaginar, admite 3 parámetros, que son el ancho, el alto y la profundidad, las 3 dimensiones, nada complejo. En este caso, no existe ninguna forma de darle más o menos polígonos, porque un cubo, por definición, siempre tiene 6 lados, ¿verdad? Así que eso es algo que ya está fijado por la propia naturaleza de la forma. Bien, ahora, var cobertura, esto es igual, ¿de acuerdo? Así que simplemente voy a copiar y pegar lo que teníamos antes y se acabó. De acuerdo. Porque lo que queremos de nuevo es cubrirlo con su forma normal y corriente. De acuerdo. Ahora lo que va a tocar es crear la propia forma, que va a ser var cubo igual a new 3.mesh. Esto ya es igual que antes. ¿Qué le tenemos que dar? Pues de nuevo la forma y la cobertura. Muy bien. Ahora que tenemos nuestro cubo, no lo podemos ver, como os he dicho, ya que hay que añadirlo a la escena. Scene.add y añadimos el cubo. De acuerdo. Recordad, no va a pasar nada porque he apagado el autoactualizado. Voy a darle. De acuerdo. Y como veréis ahora, lo que sucede es que no vemos nada de nada. ¿Por qué será? Bien, la primera cosa que posiblemente está pasando es que la esfera está adelante. Así que el cubo no se va a ver. De hecho, si miráis bien, sí que hay como un cubo ahí. Pero bien, lo que necesitamos hacer realmente es quitar la esfera del centro, ponerla en un lado, porque ya la hemos hecho, está muy bien, y ahora toca colocarla de decoración para exhibirla en este vídeo, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. Esfera.position.set. Como veis, esto nos permite cambiar la posición. ¿Cómo se hace esto en un ambiente tridimensional? De nuevo, usaremos 3 parámetros. Modificaremos el eje X, el eje Y y el eje Z, es decir, moveremos la esfera primero horizontalmente, de esta manera, por ejemplo, menos 250, lo cual la moverá 250 unidades a la izquierda, ¿de acuerdo? Luego, escribiremos 250, lo cual la moverá 250 unidades arriba, y a continuación escribiremos de nuevo menos 250, lo cual la moverá 250 unidades hacia el fondo. ¿De acuerdo? Vamos a actualizar. Sorpresa. Como veis, ahí está. Hemos colocado la esfera en un lateral para que no moleste y de hecho, si os fijáis bien, incluso se ha distorsionado un poco, lo cual se debe a
a que nosotros estamos mirando a nuestro cubo de frente y la esfera está ligeramente arriba, con lo cual ahora la vemos desde abajo en vez de desde el frontal como antes. Pero os estaréis preguntando, ¿de qué cubo estás hablando si solo hay un cuadrado en pantalla? Bueno, es que lo estamos viendo de frente, por lo tanto es imposible que podamos apreciar los otros lados, los otros 5 lados. Así que, para que os creáis de verdad que esto es un cubo y no un cuadrado, lo que tenemos que hacer realmente es rotarlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente, cubo.rotation.set. Esto nos permite configurar la rotación. De nuevo, habrá 3 parámetros, rotación en el eje X, rotación en el eje Y y rotación en el eje Z. Bien, vamos a escribir 0,5, lo cual rotará el cubo. Bueno, esto voy a hablar de unidades, pero para que os hagáis la idea. 6,3 es una rotación completa, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente el cómo funciona es algo que todavía no he investigado, pero basta por ahora con saber que 0 no gira nada y 6,3 hace una vuelta completa. Así que vamos a girar un 0,5, por ejemplo. ¿De acuerdo? A continuación también giraremos otro 0,5 el eje vertical, es decir, giramos 0,5 el cubo a la izquierda, 0,5 el cubo en el eje vertical y en el eje Z lo giramos 0, es decir, lo dejamos en la inclinación tal cual. ¿Cuál es el resultado? Este. Como veis, hemos girado el cubo a la derecha ligeramente, de ahí el 0,5, y luego le hemos girado abajo otro 0,5. ¿Por qué sé que ha pasado eso? Bueno, pensadlo, antes veíamos solo esta cara, ¿verdad? Así que al girarlo 0,5, ahora, de hecho, esperad un momento, no estoy seguro de si os lo estoy diciendo mal. Comentamos. Sí, de acuerdo. Antes veíamos la cara azulada, así que al introducir nuestras instrucciones, ahora vemos la cara rosada también. De acuerdo, os lo había dicho mal. Bien, al introducir 0,5 hemos rotado el cubo a la derecha, con lo cual ahora se ve la cara rosada y la parte verde de arriba también se ve porque lo hemos girado en el eje vertical. Ahora sí que os lo creéis, es un cubo, no es ningún cuadrado. Bien. Si queremos hacer más formas, para que no nos pase lo de antes, vamos a mover el cubo también a otro sitio. Con lo cual escribimos cubo.position.set. Como veis ya es todo el rato lo mismo, no hay problemas. Bien, imaginad que quiero mover mi cubo a esta posición. Pensadlo. En vez de moverlo 250 a la izquierda, lo moveremos 250 a la derecha, es decir, sin el menos. Lo moveremos arriba, por supuesto, otros 250 y al fondo, menos 250, para que no moleste. Bien, como veis, lo hemos colocado ahí. Es una cosa un poco rara, lo sé, pero bueno. Por cierto, no hemos acabado con el cubo, pensadlo, podemos experimentar un poco más. El hecho de que sea un cubo solo se debe a que los 3 parámetros, anchura, altura y profundidad, son iguales. Pero ¿qué pasaría si le cambio alguno? Por ejemplo, imaginad que lo hago más ancho. Bien, y ahora además, imaginad que lo hago menos profundo, como 30, por ejemplo. Como veis, he creado una especie de pared modificando los parámetros. Así que es un cubo, pero no es un cubo porque todo depende de los parámetros que le deis. ¿De acuerdo? Interesante para explorar. Pensad que si estuvierais haciendo un juego, esto es más que perfecto para crear paredes o algo así. De acuerdo. ¿Con qué podemos seguir? Bueno, podemos seguir con los cilindros, los cuales esconden más de una sorpresa, para deciros la verdad. Así que os lo enseño. Var forma es igual a new 3 punto. Aquí utilizaremos cylinder geometry. Si lo he escrito bien. Sí, es correcto, de acuerdo. A esto le tenemos que dar una serie de parámetros, los cuales son un poco extraños a priori. Bien, ¿de qué se trata? El primer parámetro es el tamaño de la parte superior. El segundo parámetro es el tamaño de la parte inferior. Y el tercer parámetro es la altura. Ahora veréis cómo funciona todo esto. De acuerdo, de nuevo necesitamos darle una cobertura.
lo cual se hace como siempre hasta ahora. Ahora también le añadiremos la forma. Var cilindro es igual a new 3 punto mesh. De nuevo añadimos, no sé por qué lo estoy escribiendo, porque podría realmente volver a copiarlo, la forma y la cobertura. Y ahora lo añadimos, zen.add, y escribimos nuestro cilindro. Actualizamos y parece ser que si no funciona es porque me he equivocado en algo. Dejadme que repase un momento el código. Un momentito y enseguida os diré lo que estará mal. De acuerdo, ya está. He añadido una D detrás de escena y ahora sí que va bien. Mirad, ahí está nuestro cilindro. De nuevo sucede lo mismo que con el cubo. No lo vemos bien porque lo ideal sería rotarlo un poquito. Así que vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cilindro.rotation.set. Para verlo bien no necesito rotar el eje X ni el Z, solo el Y. Bien, así que lo que voy a hacer es escribir aquí 0,5 y aquí otro 0. Veamos si es el resultado deseado. No, porque parece que me he equivocado en algo. No estoy muy seguro. Un momento. A ver, dejadme Ah, no, perdonad, ya está. Lo he escrito al revés, claro. Hemos rotado, lo ha rotado y no se nota porque ha rotado en el eje X, ¿de acuerdo? Lo que significa que solo ha girado sobre sí mismo. La cara azul ya no nos da, no nos mira. Mirad, si lo actualizo, ¿veis? Ahora ha cambiado. Bien, es el primer parámetro el que necesitamos cambiar. Ahora sí. Como veis, lo estamos viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Bien, y ahora a la siguiente parte. ¿Por qué os he dicho que los cilindros son tan interesantes? Bueno, lo que los hace tan interesantes es el hecho de que se fije por separado el tamaño de la parte superior del tejado, por así decirlo, y la base. Con lo cual, si en vez de 20, la parte superior fuera un 1, mirad lo que pasaría. Hemos creado un cono perfecto, lo cual ya veis que nos permite crear, por ejemplo, imaginad un juego como Pinchos, o pensad, por ejemplo, en un juego como Final Fantasy VII, en el que los personajes eran de polígonos muy bajos. No es culpa de Square, porque la PlayStation 1 no tenía mucha más potencia, pero esto creo que muchos de los pelos de los personajes estaban hechos con estos conos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Realmente, en este punto, le podemos dar otro parámetro más, ¿de acuerdo? Y es que le podemos decir cuántos polígonos queremos que integren la forma. Con lo cual podemos decirle, por ejemplo, que sean 20. Como veis, el cono se ha perfeccionado muchísimo más. De nuevo, más de lo mismo. Usad los que queráis, pero si nos pasamos, haremos sufrir al hardware, ¿de acuerdo? Bien, en este punto vamos a mover este cilindro a un lado para seguir haciendo más experimentos. Cilindro.position.set. Vamos a moverlo 250 a la izquierda, 250 abajo, y de nuevo 250 hacia atrás, ¿de acuerdo? Veamos si es el resultado deseado. Bien, lo he mandado a la esquina inferior derecha, así que perdonadme, voy a cambiar esto un momento y ya está, a la otra esquina, de acuerdo. Además, con el cono, bueno, a lo mejor pensaréis que me estoy repitiendo, pero podemos hacer otra cosa más, de lo más interesante. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una cosa algo diferente. ¿Qué pasa si en vez de usar 20 polígonos, usamos solo 4?
Bien, lo habéis adivinado, hemos creado una pirámide, por así decirlo. Pero para que se vea mejor, supongo que sería ideal que la base fuera algo más grande. De acuerdo. Como veis, hemos creado una pirámide de 4 lados, con 4 polígonos. Podríamos usar 3 polígonos y la pirámide solo tendría 3 lados, como podéis ver. Si usáramos 5, pues, en fin, ya podéis deducir lo que va pasando en cada ocasión. ¿De acuerdo? Como veis, de nuevo, esto es de lo más interesante. Bien, voy a mandar a esta pirámide a la esquina inferior derecha, con lo cual la quitamos de medio para que no moleste más. Bien, ahora por último vamos a crear la última forma, probablemente la más compleja pero también la más divertida, que va a ser lo siguiente: var forma es igual a new 3 punto torus geometry. Bien, os estaréis preguntando ¿qué es un torus? ¿Qué es un toroide? Bueno, ahora lo veréis enseguida. En este caso necesitamos 2 parámetros para empezar. No os voy a decir lo que son para no estropear la sorpresa. De acuerdo. A continuación, las siguientes 2 partes, como ya sabéis, podemos simplemente copiarlas. Bien, obviamente esto no es un cilindro, pero tampoco os voy a decir lo que es, así que voy a seguir llamándolo torus. ¿De acuerdo? Supongo que los que habéis estudiado matemáticas ya sabréis lo que es, pero los demás os esperaréis a verlo. Bien, tenemos nuestro torus creado, ¿de acuerdo? Ahora falta añadirlo. Zen.add y añadimos el torus. Bueno, ¿qué es este torus? Como veis, es una especie de tuerca, pero realmente, para que lo recordéis bien, es un donut, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como con la bola y con las otras formas, es un donut de bajos polígonos, así que si le damos parámetros adicionales a nuestro donut, veréis que enseguida mejorará la calidad. Por ejemplo, vamos a hacer que tenga 40 polígonos horizontales, y 40 polígonos verticales. Update. Y ahora sí, como veis, es un toroide perfecto, ¿de acuerdo? Lo cual me lleva a explicar los 2 primeros parámetros. 100 es el tamaño total, ¿de acuerdo?, de nuestra forma, y 25 es el tamaño que tiene el lado. Por lo tanto, si el lado, por ejemplo, fuera 50, como veréis, va a ocupar la mitad de la forma, prácticamente. Mientras que si fuera solo 10, sería excesivamente fino, casi como una rueda de bicicleta. Lo cual, yo os dejo la idea por si queréis hacer un juego de bicicletas, pero... Bien, supongo que para eso queda mucho. Y además, lo interesante de esta forma es que podemos romperla, ¿de acuerdo? Recordad lo que os dije, 6,3 es la parte completa, así que la escribo. Y como adivinaréis no va a pasar nada. Pero ¿y si fuera la mitad? 3,15. ¿Qué va a pasar? Como veis, alguien se ha comido nuestro donut. Solo se ha dibujado la mitad de la forma. ¿De acuerdo? Y con esto creo que hemos tenido un buen episodio especial. Espero que os haya gustado. Como os he dicho, esto espero que no os haya parecido demasiado difícil. No hemos hecho nada del otro mundo, porque la verdad es que Tree es una biblioteca excelente que nos lo da todo hecho y se encarga de las cosas más difíciles por nosotros. Y bueno, realmente este episodio no ha servido de mucho más, solo para enseñaros esta curiosidad, para que le perdáis el respeto al 3D, el cual mucha gente sigue pensando que es algo excesivamente difícil, pero como veis, con el framework adecuado es realmente bastante sencillo. ¿Qué podéis hacer vosotros? Bueno, si os aburrís mucho, supongo que os podéis sentar y a base de modificar la posición de los objetos, podríais intentar crear alguna especie de objeto en 3D, como, no lo sé, algo sencillo, como un árbol, utilizando conos, esferas, o tal vez algo más complejo, como un coche, aunque eso ya supongo que está un poco fuera de alcance. Pero como veis, realmente si sabéis algo de arte o de modelado, pensadlo. Cualquier forma compleja no es más que la suma de formas geométricas sencillas.
Así que prácticamente con las formas que os he enseñado hoy se pueden crear muchísimos objetos complejos combinando estas formas sencillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado y esto ha sido todo en este episodio especial. Y ya nos veremos en el siguiente, el cual creo que lo dejaré ya en los 1000 suscriptores, porque la verdad, a la velocidad a la que os estáis suscribiendo, no voy a dar abasto para hacer tantos episodios. Así que esto ha sido todo. De nuevo, gracias por haberos suscrito a este canal y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!